El tema de esta mañana se titula El vino de Babilonia. Recordemos que Babilonia, de una manera despectiva en el hebreo, deriva de la expresión Balal, que significa confusión. Pero en el idioma babilónico, Babilonia viene del término Bab-Ilú, que significa puerta de los dioses. Y eso era para ellos una forma de conectarse con los dioses, la construcción de la torre de Babel. Recordemos que Babilonia, en forma literal, existieron dos lugares. Uno descrito en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Recordemos el caso de Nimrod, poderoso cazador rebelde delante de Jehová, dice la escritura. Y la Babilonia que inició su construcción Nabopolassar, pero que en realidad quien la exaltó y reconstruyó sus lugares fue Nabucodonosor, la Babilonia literal. Pero también estaba la Babilonia espiritual. Y quiero invitarles a leer en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia. Para el tiempo del apóstol, Babilonia literal no existía. Todos los cristianos, de una forma criptada y para evitar represalias, para referirse a Roma, utilizaban la expresión Babilonia. Así lo comentan todos los historiadores. Babilonia, a la que se refiere el apóstol Pablo, era a Roma. Y de esta manera nosotros podemos ir identificando quién es en la Biblia Babilonia, pero además cuál es el vino de Babilonia. Y quiero leer con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículos 18 y 15. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí aparecen dos formas de descripción de Babilonia. Una, la mujer que has visto. En la Biblia, una mujer representa a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25, así lo identifica o lo demuestra. Pero este caso es una mujer que ramera. Apocalipsis 17 habla de una mujer ramera. Pero además de eso dice que es una gran ciudad. ¿Cuál ciudad? Bueno, la ha venido describiendo el capítulo 17 como Babilonia. Y el versículo 15 dice, me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si la mujer representa a una iglesia, quiere decir que es un poder religioso. Pero dice que se sienta sobre muchas aguas, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces también es un poder político. Un poder político religioso. Teniendo esto en cuenta, quiero invitarles a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído a Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La palabra furor, del griego tumos, puede ser traducida como furor, como ira, pero también puede ser traducida como pasión. Y algunos intérpretes, teólogos, a este pasaje lo parafrasean diciendo, ha hecho beber el vino de su inmoralidad apasionada.
porque es una iglesia que ha fornicado, que ha sido infiel. Recordemos que la fornicación es una relación ilícita. Es una relación ilícita. La palabra fornicación, del griego porneia, es la misma expresión de la que se deriva la palabra porno y hace referencia a una relación ilícita, una relación no legal. Pero fíjense que metafóricamente se refiere también a la idolatría cuando el pueblo o alguien se aparta de Dios y se prostituye espiritualmente, rindiendo culto a una imagen. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos 20 y 21, vamos a encontrar esto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La palabra fornicación está relacionada también a una relación ilícita, sí, como nosotros la conocemos, pero también a un acto de infidelidad hacia Dios e irse detrás de los ídolos. Y esta expresión no hace referencia solamente a una infidelidad temporal. Esta expresión también abarca una infidelidad constante. Alguien que constantemente está en idolatría o se ha apartado de Dios y no se ha arrepentido. Pero dice que ha hecho que beber del vino del furor de su fornicación. Babilonia cayó cuando el rey Belsasar, dice Daniel capítulo 5, versículo 1, que ese día el rey mandó a buscar las copas traídas del templo del Señor. Una noche de borrachera, acompañado de 1000 príncipes. ¿Cuál es el efecto del vino? ¿Y a qué hace referencia el vino de Babilonia? Saben que Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 nos habla del vino de la ira de Dios. Dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de todos los santos ángeles y el Cordero. Hace referencia a la ira de Dios, el vino de la ira de Dios, refiriéndose al castigo de Dios sobre los impíos. Pero el vino de la ira de Babilonia no hace referencia al castigo de los impíos. ¿A qué hace referencia? Quiero invitarles a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículos 29 y 30. Vamos a ver qué es el vino de la ira o qué es el vino de Babilonia. Pero también vamos a ver algo aquí que hace hoy la gente y aún en los tiempos antiguos y que muy bien puede destacar o definir qué es el vino de Babilonia o qué contiene el vino de Babilonia. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Para los que van buscando ¿qué? La mistura. La palabra mistura hace referencia a una mezcla de vino.
Mezclar el vino con otros ingredientes o combinarlo con otras cosas que pueden ser tóxicas, que pueden intoxicar a la persona o que pueden ser mortales. Por ejemplo, no se puede consumir alcohol y consumir antibióticos. No se puede consumir alcohol y bebidas energizantes. No se puede combinar cerveza con whisky o con vodka. No se puede combinar vodka con ginebra. La persona puede ser intoxicada, pero también puede ser mortal. Y el vino de Babilonia es como una especie de mistura, una mezcla de enseñanzas, de creencias que pueden ser mortales al humano, que pueden costar la vida eterna y que van a costar la vida eterna. El vino hace referencia a las enseñanzas, a las doctrinas de Babilonia, que ha dado a beber a las naciones, que ha dado para engañar al mundo. ¿Cuál es la condición de un borracho? Un borracho no puede discernir fácilmente. Un borracho, una persona ebria, no está en todos sus cabales. Y espiritualmente una persona borracha o ebria que ha bebido del engaño de las enseñanzas paganas no puede discernir los errores que hay en Babilonia. Quiero leer con ustedes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, versículos 2 y 3. Dice: y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué dice esto? Porque una vez Babilonia fue destruida por los persas. Babilonia fue abandonada y se convirtió en ruinas. Y ahora se había hecho habitación de cuanta bestia y animal podía haber. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que se ha hecho Babilonia, ahora refiriéndose a la espiritual, depositaria o habitación de toda clase de espíritu inmundo, de toda clase de demonios. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Babilonia ha engañado al mundo, un poder político religioso mundial. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Quiero invitarles a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 21, versículo 9. Y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Babilonia era un lugar de idolatría, un lugar donde se adoraban imágenes. Pero en Apocalipsis no se refiere a esa Babilonia antigua, se refiere a la Babilonia espiritual, que ha fornicado detrás de otros dioses. Y es triste porque por medio de esto nosotros podemos ir identificando cuál es el vino de Babilonia. Se ha dejado a un lado a Dios. Se ha dejado a un lado a Jesús para adorar santos, para adorar imágenes, para adorar a la Virgen María. Y todo el servicio de Babilonia es un culto mariano, porque no es solamente pedirle a Dios, también a la Virgen.
Y hay una expresión común que dice, si Dios quiere, y la Virgen. Un culto mariano. Un culto en el que se ha desplazado a Jesús, se ha desplazado a Dios para darle el primer lugar a la Virgen María. Recordemos que entre los babilonios se adoraba a Semiramis, la madre de Tamuz, quien era el redentor entre los babilonios. Bueno, acá en la actualidad, en la Babilonia espiritual, se adora a María, quien fue la madre terrenal de Jesús. Pero dice el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, hablando del cuerno pequeño, que también hace parte de Babilonia. Recordemos que dice la profecía que derribó 3 cuernos y surgió un cuerno pequeño. Dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Babilonia ha pensado cambiar los tiempos y la ley. El segundo mandamiento prohíbe la adoración a las imágenes. Pero en Babilonia el mandamiento de adorar imágenes, de inclinarse a ellas, de rendirles culto, fue eliminado. Y en su lugar se dividió el 10º mandamiento, que dice, no codiciarás. Ahora lo dividen en 2. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y el 10º, no codiciarás. Para eliminar el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración a las imágenes. Pero dice que pensará en cambiar los tiempos. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el día establecido por el Señor para adorarle? ¿Cuál es el día establecido por Dios para recordarle como el Creador? El Santo Sábado. Pero ha cambiado los tiempos y en su lugar se ha instituido el domingo. El domingo lo instituyó o lo promulgó por primera vez como día de reposo Constantino, el emperador romano, en el año 321 después de Cristo, el 7 de marzo. Pero ese cambio fue confirmado en el Concilio de la Odisea en el año 336. Y en el año 1566, en el Concilio de Trento, se afirmó y confirmó el cambio del día de reposo como parte de la autoridad de Roma. Y en el año 1998, el Papa Juan Pablo II publicó una carta, Dies Domini, en el que se reconocía al domingo como el día del Señor y se resaltaba el significado espiritual, teológico y pastoral del domingo. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El vino de Babilonia. Pero dice Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley, bueno, ya mencionamos la parte de la ley, cómo intentó Babilonia cambiar. ¿Y cómo ha cambiado los testimonios de la palabra de Dios? El bautismo ya no es por inmersión, ahora es por aspersión. Cambiando los testimonios de lo que enseña la palabra de Dios. Pero además de eso, se ha instituido un sacramento llamado confirmación. Y en la confirmación es cuando la persona está dispuesta para recibir el Espíritu Santo y servir a Dios. Pero también se ha instituido el sacramento de la penitencia. ¿Y en qué consiste la penitencia? En confesar los pecados a un sacerdote y seguir la absolución. Reza 20 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y yo te absuelvo. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, habla de confesión,
Habla de derramar el alma delante de Jehová. Pero Babilonia ha cambiado todo esto porque no le conviene que la persona se arrepienta de sus pecados y vaya al Señor. Babilonia es un nombre blasfemo, dice Apocalipsis 17. ¿Y por qué un nombre blasfemo? Porque en Babilonia se blasfema el nombre de Dios. ¿Cómo así? Jesús en el libro de San Mateo, en el capítulo 23, versículo 9, dijo: y no llaméis a nadie Padre en la tierra. Pero a los sacerdotes de Babilonia se les llama Padre. También se le llama el Santo Padre, refiriéndose al máximo líder de Roma. Los fariseos acusaron a Jesús de blasfemar al perdonar los pecados al paralítico. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Jesús no solo perdonó a este hombre, ahora le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En Babilonia se perdona pecados cuando eso es una blasfemia. Pero en Babilonia se han reemplazado los testimonios por las tradiciones. Y ahora se celebra la Semana Santa, se celebra la Navidad y muchas otras fiestas. Y en los pueblos, las fiestas patronales de idolatría. Toda una mistura o mezcla de enseñanzas. Se enseña la evolución teísta. La evolución teísta enseña o dice que Dios creó al mundo y lo dejó para que evolucionara. Pero esto es un ataque al mensaje del primer ángel. El primer ángel dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La evolución teísta es un ataque al mensaje del primer ángel, a no reconocer a Dios como creador. Babilonia es una mistura, una mezcla de verdades, pequeña cantidad de verdad con un 99% de mentira. Dos errores capitales de Babilonia. Uno, el falso día de reposo, el domingo en lugar del sábado. Un cambio no autorizado por la Biblia. Y hoy los hijos o las hijas de Babilonia pueden inventar 1000 argumentos diciendo: guardamos el domingo en honor a la resurrección. Guardamos el domingo porque la ley fue clavada en la cruz. ¿Y dónde está ese cambio en la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia en honor a la resurrección debía guardarse el domingo? ¿Dónde dice la Biblia que la ley de los 10 mandamientos fue la ley clavada en la cruz? El falso día de reposo. Y en Babilonia muchos pastores tienen engañados a sus feligreses. Pero hoy tú y yo debemos ser instrumentos del Señor para llevar la luz de la verdad a aquellos que perecen, a aquellos que se pierden en el engaño de las mentiras de Babilonia y sus hijas. El otro error capital de Babilonia, la inmortalidad del alma. Creer que hay vida después de la muerte, que la persona al fallecer va al cielo. En la Biblia no hay un solo texto que diga que cuando la persona fallece va al cielo. Y esta es la enseñanza de Babilonia. Y sus hijas siguen la misma creencia. Pero en Babilonia también se enseña que cuando la persona fallece, si ha sido mala, va al infierno. No hay un solo texto bíblico que diga que cuando la persona fallece sigue teniendo vida en el infierno.
La palabra infierno utilizada en los evangelios es una traducción latina de la palabra infernus. Pero recordemos que la Biblia no se escribió en latín. El Nuevo Testamento se escribió en griego y la expresión utilizada es Gehenna, valle de Ginón, el basurero que estaba al sureste de Jerusalén, donde eran arrojados no solamente la basura, sino también los despreciables de la ciudad, aquellos ladrones o aquellas personas reincidentes. Y entonces ahora enseña que hay un infierno que arde con fuego y azufre, cambiando la imagen del Dios Todopoderoso, un Dios de amor, por un Dios castigador. Pero Babilonia también enseña la existencia de un purgatorio, una creencia tomada del Zoroastro. Y entonces cuando la persona fallece, se necesita dar ofrenda, se necesita hacer unas misas para que la persona vaya al cielo, pueda cruzar el puente del pago. Y la persona cuando está en el cielo o ha pasado, Babilonia enseña que se le puede rezar al muerto. Todo esto parte de la doctrina de Babilonia. El vino de Babilonia, un conjunto de mentiras, de enseñanzas paganas, un conjunto de creencias que al igual que la mistura pueden ser mortales. Y allá afuera, y allá en las iglesias protestantes y en la iglesia romana, hay hijos fieles de Dios que necesitan ir a ser rescatados. Y a ti y a mí, el Señor hoy nos llama a ser sus instrumentos para rescatar a esos hermanos que están allá, bebiendo un poco del vino del engaño de Babilonia, pero que necesitan conocer la verdad, necesitan ser sacados de allí. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, es un llamado y una invitación para ti y para mí, para que vayamos a rescatar a esos hermanos que están engañados.